Muy bien. Aprecio mucho la invitación que me hacen a participar en este evento y agradezco mucho la introducción que me haces. Vamos a platicar de 3 elementos básicos en esta charla. El primero es lo que tiene que ver con aprendizaje, después a qué le llamamos aprendizaje significativo y cuál es la participación de las neurociencias en estos procesos. Primero que nada, vamos a ver el concepto de aprendizaje. Aprendizaje es cualquier actividad que se haya adquirido por la práctica y que tenga un cambio duradero. Entonces, hay muchos conceptos de aprendizaje y dentro de esos conceptos de aprendizaje dependerá la literatura que nosotros estemos usando, estamos revisando, para conocer distintos conceptos. Entonces, por acá les traje algunos conceptos. Es un proceso, es muy importante la palabra proceso, de un cambio relativamente permanente que está siendo generado por la experiencia, implica la adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes, y que de alguna manera esto es un proceso de adaptación. Es una adaptación previa a conocimientos o estímulos previos que se adquieren a través de los sentidos, se integran y se da una respuesta específica. La función del aprendizaje es muy ahora sí, creo que ya. La función del aprendizaje es básica en todos los seres, no solamente para los seres humanos, es adaptarnos al ambiente. Estas adaptaciones que nosotros tenemos al ambiente son lo que nos permite identificar factores del contexto y generar una respuesta. Si yo genero una respuesta que me beneficia para adaptarme al ambiente, entonces esa respuesta la repito de manera constante y va a ser más fácil que yo acceda a otros aprendizajes. Otra cuestión importante del aprendizaje es que si yo ya tengo cierto bagaje de aprendizajes ante cierto contexto, puedo modificar mi respuesta y puedo adaptarme más fácilmente. Cuando pensamos en aprender, muchas veces pensamos en hacer cosas, en que tenemos que aprender algo que se ejecute, algo que vaya sumando, y sobre todo cuando pensamos en procesos cerebrales, a veces piensan mucho en procesos de excitación. Entonces, el aprendizaje no necesariamente significa realizar una respuesta, sino también en algunas circunstancias significa no realizar respuestas. Incluso dentro del sistema nervioso central hay mecanismos inhibitorios que son fundamentales para que se pueda dar el proceso de aprendizaje. Hay estructuras dentro de las redes de conexión del sistema nervioso involucradas precisamente nada más en inhibir. Una de ellas es, por ejemplo, el cerebelo. El cerebelo es una estructura que está involucrada en el proceso de aprendizaje, sobre todo aprendizaje motor, y la célula que tiene como respuesta final, que es la célula de Purkinje, precisamente es una célula con carácter inhibitorio que va e inhibe a otros núcleos de tallo cerebral y que tienen relación con funciones o vías ascendentes. Ese es un ejemplo y vamos a ver qué es lo que ocurre con el aprendizaje ya en el aula. Cuando hablamos precisamente del aprendizaje, muchas veces recurrimos a recuerdos. Actualmente nos dicen que las clases tienen que ser muy divertidas, muy amigables para los chicos, tienen que aprender haciendo y tal. Y no está mal, pero valdría la pena replantear el balance de este tipo de actividades que nosotros tenemos con el objetivo real que tenemos como educadores dentro del papel de la educación en nuestra sociedad. Hay 2 conceptos que a mí me gustaría que sobre los que podamos enfocar nuestra atención en esta sesión, y uno de ellos es la memoria episódica y la memoria semántica. Nosotros cuando aprendemos algo utilizamos distintos procesos cognitivos, entre ellos la memoria de trabajo, y después de la memoria de trabajo, esa memoria de trabajo tiene una corta duración, pero si hacemos algunas estrategias, podemos llevar esa memoria de corto plazo a que esas acciones, esas experiencias puedan pasar hacia la memoria de largo plazo.
Hay diferentes clasificaciones de la memoria y aquí les voy a mencionar solamente dos y les voy a hablar de la memoria episódica. La memoria episódica es aquella memoria que nos permite recordar eventos. Entonces, recordamos eventos con este tipo de memoria y de alguna manera esa memoria nos va a llevar a tener estos recuerdos del contexto y que incluso esta memoria, cada que recordamos algo, va a estar asociada al contexto. Pues la vez que fuimos a jugar al parque, la vez que estaba lloviendo, la vez que estábamos jugando y Pedrito se cayó, pero además cada que repetimos esos recuerdos, cuando hablamos sobre eso, la mayor parte de las veces los hablamos en función del contexto. Las hablamos en función del contexto y cada que la recordamos de una manera diferente en muchas ocasiones. Por el contrario, la memoria semántica es aquella memoria que requerimos para aprender hechos, principios, conceptos, y pues básicamente es la que aprendemos en la escuela. Entonces, esta parte de querer aprender las cosas es algo complicado si nosotros pensáramos en que queremos que un principio, un concepto se aprenda, pues hay veces que queremos que fuera tan divertido como cuando tenemos memorias episódicas, pero resulta que no lo es. Incluso cuando a un niño le preguntamos, ¿ya te aprendiste de memoria las tablas? No nos dirigimos igual a la memoria semántica, en la que tiene que haber un esfuerzo adicional comparado con la memoria episódica. Cuando hablamos sobre la memoria episódica, nosotros decimos, ¿recuerdas la vez que fuimos? ¿Recuerdas aquella experiencia? Porque estamos hablando de experiencias. Pero la memoria semántica, que tiene que ver con principios, con hechos, con fechas, con nombres, con fenómenos, requiere esfuerzo y requiere trabajo. En la memoria episódica, pues es algo que ocurre de manera cotidiana en nuestra vida y no es necesario que lo aprendamos o que se nos quede ahí grabado para el resto de nuestra vida. Por el contrario, la memoria semántica sí es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí hay un ejemplo. Yo estoy en mi clase, quiero que aprendan las tablas de multiplicar, pero les pongo música, sonidos en un evento, en un lugar, en un tiempo, los saco de mi salón, involucro distintos sistemas sensoriales, colores, formas, etcétera, emociones, divirtiéndonos y tal. Entonces ahí traigo elementos de la memoria episódica para que podamos involucrarnos en una memoria semántica, pero ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Bueno, pues ocurre que independientemente de las acciones o todas estas actividades adicionales que nosotros colocamos en esas actividades, pues regresa Lorena, Diana regresa al aula, le pregunto cuánto es 6 por 8 y me dice, ay, no sé, bueno, pero es que si lo acabamos de decir, estábamos ahí jugando y lo dijiste, estabas botando la pelota y lo dijeron, pues resulta que no, que la intención real de esa actividad no se logra porque no aprendió contenido. Entonces, como docentes, ahí es donde decimos, bueno, y entonces, ¿qué hay con las emociones? ¿Y qué hay con el tiempo? ¿Y qué hay con los eventos? ¿Y qué hay con estimular todos los sistemas sensoriales? Si realmente regreso otra vez al aula y ese contenido no está, como un ejemplo, pues son las tablas. Entonces, aquí tenemos un principio de que nos da cuenta la neurociencia. La memoria episódica está ligada al contexto. Entonces, no es bueno recordar cosas una vez que ese contexto ya no está presente. Entonces, por eso es que tenemos esa tendencia que, ¿qué hicimos ayer? Pues no me acuerdo, porque pues era este tipo de memoria episódica que pues no me acuerdo qué hice ayer. ¿Cuántos huevos hiciste en el desayuno? Pues no me acuerdo. O sea, era importante en ese momento para distribuirlo en la cantidad de personas que iban a desayunar, pero pues en ese momento era importante, ya no es más importante. Entonces, la parte de la memoria semántica sí es más importante porque la memoria semántica está liberada de contextos emocionales, espacio-temporales, de la vez que se adquirió por primera vez. Ejemplo, si a mí me preguntan 6 por 8, yo digo 6 por 8, 48, pero no me acuerdo de la maestra Rita que no sé qué hizo y que para mi caso pues, me dio una regletazo para poderme aprender las tablas, ¿no? Yo era muy mala con las matemáticas. No me acuerdo de eso, pero me acuerdo del resultado. Y si después voy a la tienda y compro 6 cosas que me cuestan 8 pesos, tengo la habilidad de transferir ese conocimiento, ese concepto a ese otro contexto.
Entonces, es más flexible, hay mayor capacidad de almacenamiento en este tipo de memoria, podemos traerla rápidamente y la puedo transferir a otros contextos. Esa es la relevancia de la memoria semántica. Entonces, cuando hablamos de educación y hablamos de hacerla amigable, de traer el juego a la clase, está bien, pero habría que definir y habría que tomar decisiones en qué momento son apropiadas estas estrategias. Si yo traigo el juego a mi clase y veo la tabla del 7 o del 8, va a ser complicado que ese niño aprenda el contenido que yo quiero. Va a recordar el evento, va a recordar todo, va a recordar que la maestra puso una buena canción, va a recordar que estuvo jugando con sus amiguitos, va a recordar que estuvo haciendo todo, pero no va a recordar la tabla del 6 y del 7. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el caso de la memoria semántica, sí hay que hacer un trabajo adicional, hay que hacer un trabajo extra, hay que hablar de esto también con los estudiantes y que ellos sepan entonces que la memoria semántica es una memoria la memoria semántica es una memoria libre de contexto. Entonces, ellos van a tener que hacer un trabajo adicional para poderlo recordar. Por ejemplo, si yo les digo triángulos, si les digo oxígeno, si les digo litro, célula, plásticos, polímeros, no van a recordar a la memoria ni van a recordar el contexto en el que lo aprendieron. Pero sí van a traer el concepto aquí. O sea, ahorita recordaron los triángulos. Si yo les digo 6 por 8, seguramente tienen la respuesta todos aquí. Pero no se acuerdan del contexto en el que la aprendieron. Entonces, la memoria semántica es muy importante, es un proceso cognitivo y de esto nos da cuenta las neurociencias, es flexible, es transferible, es útil para resolver problemas. Entonces, por eso es importante que nuestros estudiantes aprendan de memoria cosas, principios, conceptos, porque eso es útil para resolver problemas en diferentes contextos, pero además, eso es lo que nos permite desarrollar la creatividad. Aplicar estos principios y conceptos que se han aprendido previamente nos van a dar un rango de conocimientos más amplios que para el momento que se presente una situación yo pueda disponer de algo que ya está dentro de mí, de algo que está ahí guardado y almacenado y poderlo usar. Y de esa manera sé que 6 por 8 son 48, pero además 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6 son 48, 48 entre 6, etcétera. O sea, puedo transferir ese conocimiento. En el caso, ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque la educación, desde el punto de vista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la educación es el objetivo más importante para el logro de los otros 17 objetivos que tienen la intención de mantener las condiciones de la Tierra como las conocemos, porque de lo contrario, las condiciones cambiarían de una manera irreversible. El objetivo número 4 tiene como meta que la educación sea de calidad, inclusiva y equitativa, que haya un aprendizaje permanente para todos, que pueda resolver retos locales con impacto global, todas las personas, que puedan desarrollar habilidades técnicas, desarrollar vocaciones y desarrollar habilidades para el empleo y emprendimiento. ¿Cómo vamos a lograr todo esto si solamente pensamos en una memoria de estilo episódico? Tendremos que pensar en una memoria de estilo semántica. Esa memoria de estilo semántica, ¿de qué me sirve a mí como docente saberlo y cómo lo puedo yo utilizar? Bueno, porque ya vimos que la memoria semántica es muy fácil que la puedas transferir a otro contexto, es muy flexible, pero además es una memoria que en el largo plazo puedes acumular mucho más que la memoria episódica. Es decir, los episodios del 13 de noviembre del 2020, bueno, a menos que sea una fecha importante para ustedes, la podrían recordar, pero pónganse una fecha en un año, en un mes determinado, y va a ser muy difícil que se acuerden de esos episodios de ese día. Si es algo muy memorable, pues por supuesto el día de la boda, el día del bautizo, el día del cumpleaños, esos son eventos especiales que sí se almacenan. Pero la idea es que esa memoria semántica no sea duradera, porque si no, imagínense la cantidad de almacenamiento que tendríamos. Entonces, también es un mecanismo que tiene el sistema nervioso central. Por otra parte, la memoria semántica, que es la que nosotros utilizamos para que nuestros chicos aprendan, para que sepan contenidos y principios, es la memoria que requiere la humanidad para que pase la cultura de una generación a otra, para que además esas personas aprendan,
lo que ya ha desarrollado la humanidad y que de alguna manera no se necesite elementos, digamos, adicionales o cargas cognitivas súper intensas para que la pueda recordar. Entonces, estamos enfocándonos muchos en enseñar. Ahora mismo hay muchas metodologías, muchas estrategias para enseñar, pero estamos olvidando un evento también muy importante. Y ese evento tiene que ver con el olvido. El olvido es parte del proceso. El olvido, cuando nosotros estamos ahí con los estudiantes, nos empeñamos en que esa experiencia sea significativa, en que estén activos, en que les preguntemos y tal. Pero ese aprendizaje, para que sea permanente, para que sea un aprendizaje que realmente transforme la conducta del individuo, como ya vimos que el objetivo del aprendizaje es ese, tenemos que considerar la otra parte del proceso. ¿Cuál es la otra parte del proceso? Recordar. Y pensar que a los chicos se les van a olvidar las cosas. O sea, están conmigo en la clase hoy y si yo no retomo ese concepto, ese principio, lo más probable es que mañana que vuelvan a estar conmigo ya se les olvidó. Lo más probable es que la siguiente semana que yo les haga el examen ya se les olvidó. Si yo no hago un ejercicio de frecuencia, de acceso a esos conocimientos, a ese tipo de memoria, pues lo más probable es que se le olvide. Ahora, si consideramos que esto es parte del proceso, ¿qué pasa después de que enseñamos? ¿Qué pasa durante el aprendizaje a largo plazo? Ya le estaba diciendo yo que adquirimos una información a través de los sentidos, utilizamos la memoria de corto plazo, que es la que ustedes están utilizando ahora mismo para atender la charla, pero si después de esta actividad, unos 3 días después, una semana después, no utilizan alguno de los principios o conceptos que aquí están, lo más probable es que se les olvide, porque no hay una frecuencia constante de acceso a estos conocimientos. No hay manera de que lo aprendas, de que esté ahí en tu memoria de largo plazo y que lo puedas usar en otros contextos. Entonces, hacia donde nosotros tenemos que dirigir nuestros esfuerzos es hacia el aprendizaje de largo plazo. ¿Por qué el aprendizaje a largo plazo? Este es un esquema en el que voy a tratar de explicarles los procesos del aprendizaje precisamente. Estos procesos incluyen la adquisición de información. Después de esa adquisición de la información a través de cualquiera de los 5 sentidos, considerar que nuestros 5 sentidos son los que nos permiten tener interacción con el contexto externo. Los sistemas sensoriales nos permiten identificar señales químicas contenidas en los alimentos, señales químicas volátiles que llegan a través del sistema olfativo, las químicas contenidas en los alimentos llegan a través del sistema gustativo, señales, ondas de sonido para el aparato auditivo, frecuencia de luz para el caso del sistema visual y tacto, dolor y temperatura para el caso del sistema somatosensorial. Entonces, esas son las fuentes de entrada de estímulos que tenemos del contexto. Nosotros adquirimos esa información a través de los sentidos, después es procesada en núcleos ya a nivel de diferentes redes que están involucrando diferentes núcleos, no solamente un núcleo, no solamente una vía, sino ya sistemas como tal. Y en estos sistemas hay interpretación de la información, se genera una respuesta, pero ahí a donde llegó la información hay reverberancia de circuitos. Es decir, los circuitos están activos durante mucho tiempo. No quiere decir que ahorita van a escuchar esto y ya al ratito ya las estructuras que estuvieron involucradas en el proceso de esta información dejen de activarse. Por el contrario, están activas. Y de hecho hay factores como el sueño que alteran estos procesos de consolidación. Entonces viene este proceso en el que se está comenzando a consolidar la información, es decir, hay cambios estructurales, hay cambios morfológicos, hay cambios en las células y en las membranas, a nivel de espinas dendríticas, a nivel de conexiones en los sistemas, a nivel de módulos que se activan ante ciertas actividades, y entonces ahí es donde comienza la consolidación de la información.
Ahí podríamos comenzar a pensar que la memoria de corto plazo pasa a la memoria de largo plazo. Una vez que está la memoria en el largo plazo, ahora sí tengo la posibilidad yo de recordarlo. Como docente, ¿por qué es importante esto? Porque en cada una de las charlas que tengan conmigo mis estudiantes, en cada una de las actividades que yo ponga, por más divertidas que sean estas actividades, va a estar activo su memoria de corto plazo por poco tiempo. Entonces, habría que pensar que yo como docente tendría que estar interviniendo poco tiempo con ellos y después viene su memoria de largo plazo. Si con la actividad o la indicación que yo le doy, el principio o concepto lo va a aplicar ahí conmigo inmediatamente, va a ver cómo funciona, va a registrar, va a experimentar, va a equivocarse, va a aprender de su error. Entonces, estamos activando la memoria de largo plazo. Entonces, la memoria de corto plazo es corta, aquí está señalada en una curva en naranja, y a esa se suma el otro proceso que es la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo, vean que la curva se extiende, es decir, para que pueda recordarlo hay un periodo mayor, pero para la memoria de corto plazo el periodo para recordarla es muy, muy pequeño. Entonces, nos quedamos con esta idea de que adquiero la información, entra el sistema nervioso central, se interpreta, se comienza a consolidar. Ahorita voy a platicar qué sucede cuando se interpreta, qué sucede cuando se consolida y después recuerdo. Entonces, ahí sí, si hay un evento, por ejemplo, muy estresante en el que yo salí a la calle y regreso con alguna mala experiencia y tengo que aprender algo, pues muy probablemente las fases de estrés en este proceso puedan afectar el proceso. ¿Por qué digo probablemente? Porque dependerá de la etapa en la que esté este estímulo estresante. Puede ser que en la casa del chico haya alguna situación que genere estrés. Antes de adquirir el aprendizaje, pues simplemente no va a haber aprendizaje. Si ese estrés está en la etapa en la que se está consolidando la información, va a tener problemas. A lo mejor recuerda qué fue lo que adquirió, pero no recuerda como para qué se usa. O si es en el momento de recordarlo y hay un estrés por ahí, entonces va a haber problemas con la almacenación de la información o con la etapa de recordar. Entonces, considerar que sí, que esta etapa, si la vemos como en la gráfica anterior, una gráfica ideal, hay que considerar que hay factores externos que puedan estar alterando el proceso de aprendizaje. Y este proceso de aprendizaje, a través de la adquisición de la información, la consolidación, donde se está almacenando la memoria, y el recordar, ya el traer la información como recuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, hay 3 momentos en los que puede alterarse. ¿Qué es lo que ocurre con la memoria? La memoria, cuando la adquirimos a través de los sentidos, llega a ciertos circuitos, a ciertos núcleos que forman parte, circuitos en el sistema nervioso central, y estas neuronas se encargan de mandar la información a áreas, pero no son áreas muy delimitadas. Son áreas que en la corteza están delimitadas, pero en los circuitos de cerebro medio, cerebro interno, están formando circuitos. Y estos circuitos pueden ser que estén modelando circuitos de recompensa, circuitos de placer, circuitos motores, etcétera. Pero además que tengan relación con funciones o que puedan verse afectadas con funciones internas o externas, como por ejemplo el estrés. No es lo mismo aprender si estás bien alimentado y no tienes por ahí señales que estén contaminando tu sistema nervioso que cuando estás desnutrido. En el caso de la desnutrición altera, por ejemplo, el proceso de atención, altera los procesos de aprendizaje. ¿Cómo los altera? Cuesta más tiempo aprender. Hay mayor cantidad de ensayos para que un modelo experimental pueda aprender. El proceso de comunicación o de adquisición de la información también está alterado. Recordar, al momento de recordar, no recuerdan o se les olvida muy pronto. Entonces, imagínense todo lo que está sucediendo a nivel del sistema nervioso central, ya en las estructuras, ahí están algunas neuronas, están sus arborizaciones dendríticas, y en esas arborizaciones dendríticas, justo en los puntitos que se alcanzan a ver ahí como muy pequeñitos, ahí es donde suceden los contactos sinápticos. Entonces, en esos espacios de contacto sináptico, para que haya una memoria a largo plazo, tiene que haber generación de proteínas.
de ciertas proteínas. No me voy a detener con eso porque no es el tema, pero también hay cambios morfológicos. Para que nosotros podamos pensar que hay un aprendizaje a largo plazo donde el modelo, ya, el sujeto, pueda recordar, quiere decir que ya hubo cambios estructurales en las neuronas de este estilo. ¿De cuál estilo? A nivel molecular, a nivel celular, a nivel de las membranas, a nivel de las espinas dendríticas. ¿En dónde? En los núcleos involucrados en la actividad, en la adquisición de esa información. ¿En qué zonas participan? ¿Qué procesos o qué funciones pueden estar alterando estos procesos? Por ejemplo, dormir. O sea, si no dormimos bien, también se alteran estos circuitos y alteran, por supuesto, que la respuesta. La falta de alimento la altera, ya les he mencionado, y el estrés en lo general, una situación estresante, la depresión, etcétera, también lo puede alterar. Entonces, se alteran estos circuitos de cerebro medio y por lo tanto tenemos un proceso de aprendizaje alterado. Ahora, por supuesto que hay ciertos elementos que nos permiten decir que entre mayor cantidad de sistemas sensoriales estén involucrados en una experiencia, va a ser más fácil que se pueda recordar. Entonces, si ya estamos incidiendo en que una experiencia sea enriquecedora por las características que nosotros estamos diseñando para ella, el pensar que esa información va a permanecer en el sistema nervioso, podemos utilizar diferentes señales para que se pueda recordar esa información. Nosotros utilizamos algunos modelos experimentales y aquí está, por ejemplo, el caso de la rata en el que utilizamos ambientes enriquecidos y vemos cómo se modifican las estructuras ante un ambiente enriquecido. En la parte inferior izquierda, ustedes pueden observar una neurona con un ambiente estándar, es decir, sin ambiente enriquecido, las ratitas nada más en una caja, sin toda esta serie de elementos que les permiten moverse, jugar, interactuar, etcétera. Y del lado derecho está una neurona que ha sido, la cual la rata ha sido expuesta a un ambiente enriquecido. Por supuesto que la arborización es mayor, vean que aquí hay mayor arborización. Y nos quedamos en este nivel. Por ejemplo, aquí está el cuerpo de la neurona, aquí están las dendritas, aquí hay cambios en las dendritas, hay más dendritas también en la parte basal de la neurona comparada con esta. Eso quiere decir que hay más posibilidad de contactos sinápticos. Ahora vean lo siguiente. Esta rama es un acercamiento de una de estas dendritas. Entonces, esta rama, vean la cantidad de botones sinápticos que tiene. Aquí es en realidad donde ocurren los cambios morfológicos para el aprendizaje a largo plazo. En estas estructuras de la membrana de la neurona. Entonces la membrana se extiende, se generan estos botones sinápticos y aquí es el contacto. Ahora vean esta rama dendrítica que además es más ancha, más amplia, contiene más elementos de citoplasma, pero tiene también la mayor cantidad de botones sinápticos, de botones dendríticos, perdón. Entonces aquí están los botones dendríticos comparado con estos botones de este lado. Entonces, un ambiente enriquecido sí favorece las condiciones del sistema nervioso central en lo general, pero habrá que pensar en qué etapas de desarrollo, ahorita vamos a hablar de ellas, y cuáles son los mecanismos o cuáles son las fases o procesos que está sufriendo el sistema nervioso central, sobre todo en etapas tempranas. Yo les dejo por acá esta idea de que cuando hablamos del sistema nervioso central hablamos solamente de las neuronas y ahora se ha reconocido de una manera muy importante la participación de otros tipos celulares que no necesariamente son neuronas. ¿Cuáles tipos celulares? Las glías. Las células gliales, y en esas células gliales está la microglía que le da soporte y mantiene a toda la estructura del sistema nervioso central. Están los astrocitos que tienen comunicación con el sistema circulatorio en el sistema nervioso central y que le aportan nutrimentos a las neuronas también y que se han considerado súper importantes también para procesos de enseñanza-aprendizaje. Y también tenemos por ahí a los oligodendrocitos que ayudan en la
formación de vainas de mielina para que los impulsos nerviosos sean más rápidos. Entonces tenemos respuestas más rápidas, integración de respuestas de sistema nervioso central más rápidas. Y en la parte de abajo, imagínense que ahí tenemos neuronas que se van refinando conforme avanza la edad, van siendo más estructuradas, van creando más conexiones, van estableciendo ya los espacios donde se van a colocar a través de ciertas estructuras. Por ejemplo, en el caso de la corteza visual está agrupada, está conformada en capas. Hay otras estructuras como el hipocampo que tiene 3 capas, pero también hay estructuras que están formando núcleos y que para el caso de algunos núcleos están muy bien identificados, pero para otras zonas no están tan específicamente identificados, entonces se les llama zonas reticulares, que básicamente están en el tallo cerebral. Por ejemplo, si hablamos de un sistema de control de la respiración que es básico y fundamental para la vida, pues entonces estaríamos hablando más bien de patrones generadores o de muchas neuronas involucradas. Si hablamos del sistema gustativo y de un núcleo que reciba esa información respecto a la calidad de un estímulo, pues entonces sí podríamos hablar de un núcleo. Se ha descrito el núcleo del tracto solitario, que es el primer relevo de la vía, y entonces ahí estamos hablando de un núcleo y ese núcleo se encarga de distribuir la información del sistema gustativo a nivel del tallo cerebral, hacia abajo y hacia arriba también. Entonces, así cada sistema sensorial tiene esas características, que tiene una vía específica, pero también comparte núcleos. Y en el caso del tallo cerebral, las funciones del tallo cerebral son más complejas, dada la estructura y la conformación de estas zonas. Ahora, nosotros usualmente pensamos en la educación en etapas tempranas, aunque también hay procesos de educación en etapas adultas, pero en este caso, si nos concentramos en edades tempranas y qué es lo que ocurre con esos cerebritos que están ahí, que están con nosotros, que estamos teniendo como responsables, pues ocurren diferentes eventos desde el punto de vista de las neuronas. Entonces tenemos en el eje de las X tenemos la edad, desde la concepción, los meses de la gestación, el nacimiento, meses, años y décadas hacia la muerte. Observemos que hay una serie de procesos que ocurren durante la gestación, como la migración, pero también hay muchos eventos que ocurren como la neurogénesis, neurosinapsis, la formación de sinapsis que de alguna manera es dependiente de los patrones de actividad en esta etapa de gestación. No quiere decir que en la etapa de gestación el ser esté alejado de los estímulos del medio externo. Se sabe que desde etapas de gestación, estímulos químicos que están contenidos en los alimentos de la mamá pueden pasar la barrera fetoplacentaria, entonces estimular en los últimos meses de gestación al bebé, por ejemplo. El sistema auditivo también está bastante desarrollado, el sistema vestibular, etcétera. Entonces, al momento de nacer siguen ocurriendo diferentes procesos, entre ellos la neurogénesis del hipocampo, que se ha descrito que incluso esta neurogénesis se mantiene hasta etapas adultas. Antes se pensaba que no había neurogénesis después de nacer y ahora se ha descubierto que sí. En zonas ventriculares, sobre todo en el cuarto ventrículo, que está también el tallo cerebral, donde se pensaba que no puede haber neurogénesis, dada la relevancia que tiene y la complejidad de esta zona. Se ha visto que ante ciertas patologías o accidentes de estas zonas también puede haber neurogénesis en estas áreas. Hay un proceso de mielinización, sinaptogénesis, sinapsis adultas, dependientes de experiencia también. Y vean que hay diferentes áreas en el sistema nervioso central que tienen distintas ventanas de desarrollo. No quiere decir que esas ventanas de desarrollo sean independientes, por el contrario, se sobrelapan, tienen diferentes momentos de desarrollo, pero para el caso de la corteza visual ya se ha descrito cuál es la ventana de desarrollo, cuál es el pico máximo de desarrollo por ahí de los 3 meses. Para el caso de la producción del lenguaje, muy cerca de los 9, de los 10 meses.
En el caso de las funciones cognitivas, vean que las funciones cognitivas se desarrollan incluso hasta los 15, 18 años. Entonces, funciones cognitivas superiores, si nosotros estamos pensando en eso cuando son niños, pues imagínense que ellos están ocurriendo todos estos procesos en el cerebro durante estas etapas tempranas y que hay ocasiones que, por ejemplo, en el caso de la escritura, si no está disponible ya la estructura cognitiva, la sinapsis en los centros que están regulando la coordinación motriz, si no están inervados de la manera apropiada estos músculos que tienen que ver con el control de la mano, entonces es muy complicado que el niño tenga este proceso de escritura. Entonces podemos estresar al niño y podemos insistirle y podemos pedirle, pero si no están ocurriendo estos procesos, porque además estos procesos son individuales, no son genéricos. Y ahorita vamos a ver por qué no son genéricos. Entonces, eso que está ocurriendo, y ahora imagínense, todos estos procesos ocurriendo y al mismo tiempo nosotros tratando de enseñar. Entonces, cuando tratamos de enseñar, tenemos que conocer en qué proceso, en qué etapa de desarrollo está nuestro alumno, para poder identificar cuál sea la mejor forma de acercarnos a ello. La UNESCO señala que más de la mitad de los niños y adolescentes no alcanzan los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas. Pero además nos dice que toda persona tiene derecho a la educación de calidad durante toda su vida. Y señala que la educación permite una movilidad social. Entonces, la educación como tal es una experiencia social. Es más que pensar que solamente ocurre en el aula, pues es una experiencia social en la que están involucradas muchas personas, los papás, nosotros como docentes, políticas públicas sociales que no podemos negar, que también afectan el aprendizaje o esta relación de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en el aula lo que ocurre es una experiencia social, es una experiencia de educación social en la que los estudiantes tienen interacción con sus pares, pero también con sus profesores. Y esto sin duda influye en las oportunidades de vida futura a través de los resultados educativos, pero también, insisto, de manera independiente. O sea, por otros factores también puede haber resultados positivos o negativos, pero sí es importante reconocer que la escuela es una experiencia social donde estas interacciones influyen en sus oportunidades futuras. Es decir, si el chico tiene en la escuela un espacio seguro, un espacio de formación integral, un espacio donde él puede acceder a conocimientos, donde puede llegar y con comodidad de equivocarse, no va a pasar nada, pero por el contrario, si es un espacio en el que el maestro me dice 6 por 8, al más rápido, en 3 segundos, no estás, tacha, lo ponemos en el pizarrón, no sale al recreo, etcétera, pues entonces no se convierte en un ambiente favorecedor para el aprendizaje. La frecuencia con la que están nuestros estudiantes es una frecuencia alta, pareciera que no, pero el tiempo que están nuestros estudiantes con nosotros, sobre todo en básica, es muy alto y tiene un impacto significativo en el vínculo que se pueda generar entre el estudiante y el docente. Habrá muchos vínculos que se generen entre sus compañeros, pero es bien importante el vínculo que se genere con el docente. Y ese vínculo sí, hay estudios que han mostrado que tiene influencia en el rendimiento académico. Si mi estudiante me ve como esta persona en la que, bueno, es que las matemáticas, yo soy muy malo para las matemáticas y esto, entonces no será un ambiente favorecedor o donde el chico pueda adaptarse al ambiente escolar, influye sobre la participación y el compromiso en el aula y en la escuela, en su bienestar, por supuesto, en la motivación, el interés que tenga por las asignaturas que yo le voy a dar. Es diferente que llegue a una asignatura donde el docente conoce su asignatura, pero además conoce cómo enseñarla, conoce las estrategias, las metodologías que puedan acercar de una manera más humana y más integral al estudiante. Va a ser distinto que llegue a mi aula, donde yo siempre le pregunto algo que yo sé, y que por supuesto él no sabe, pero además le hago la cara de, ay, no sabes, etcétera, pues entonces va a ser diferente. Las aspiraciones académicas se ven influidas por esas relaciones, el sentido de pertenencia y por supuesto que la aceptación entre los compañeros. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, ¿a qué nos referimos? A un aprendizaje personal. ¿Por qué tiene que ser personal el aprendizaje? Pero además, ¿cómo hacer el aprendizaje personal cuando tengo un grupo de 30, 50 alumnos?
El aprendizaje significativo, para que se le pueda considerar significativo, debe de atender la dimensión emocional, pero también una dimensión técnica. Debe de ser relevante para el estudiante, debe de conectar con su contexto, debe de tener una organización clara. Pero además esa organización clara debe de identificar una estructura cognitiva previa y una estructura cognitiva que se va a generar después de la experiencia de aprendizaje. Y por eso es importante retomar las evaluaciones diagnósticas para saber cuáles son los aprendizajes que ya tiene mi estudiante, a dónde lo quiero llevar como objetivo de mi clase, como objetivo de los contenidos en la clase, y entonces sí estructurar elementos pertinentes y relacionados, segmentados, organizados de una manera clara, para que entonces podamos hablar de un aprendizaje funcional. Ese aprendizaje con base en lo que él ya sabe, a dónde lo quiero llevar yo, y todas estas acciones que de manera frecuente y clara y además dosificada puede tener. Entonces los chicos estarán en la oportunidad de tener realmente un aprendizaje funcional, resolver un problema, modificar significados anteriores, que ya lo veíamos en el concepto de aprendizaje, añadir nuevos elementos para formar relaciones adicionales y que esos elementos vayan incrementando esta función de la memoria semántica. Recuerdan que yo les decía que la memoria semántica es importante para la creatividad, para resolver un problema. Podemos tener un problema enfrente de todos, podemos identificar el mismo problema todos, pero si no tenemos elementos cognitivos, si no tenemos conceptos o principios de densidad para resolver un problema que tenga que ver con densidad, pues por mucho que yo esté enfrente del problema, no lo voy a poder resolver. Entonces, estos significados construidos se van a modificar, se van a añadir otros y se van a enriquecer con esquemas cognitivos. Pero eso lo tenemos que saber nosotros. El estudiante simplemente llega a vivir al aula esas experiencias. Y por supuesto que esto debe de incidir en un cambio en la conducta de forma más o menos permanente. Por eso es que vemos conceptos del sistema gustativo en la primaria, en primero, segundo, tercero, quinto y sexto año. Elementos del sistema gustativo en biología en la secundaria, elementos del sistema gustativo en biología en la preparatoria. Y si ya a mí me interesa algo de nutrición y tal, pues lo veré con profundidad. Pero vean todo el trayecto académico que tiene sobre ese tema. Entonces, incidir sobre un contexto y por qué lo vamos a volver a ver, maestro, y por qué por qué vuelve a estar en el programa de tercero si ya lo vieron en cuarto, pues porque el aprendizaje significativo y este aprendizaje de largo plazo, esta memoria semántica, requiere largo plazo. No es algo así como que llegue yo y tome el concepto y ya me voy y ya salgo con el concepto de identidad, ¿no? Pues, tengo que ver cómo se adquirió ese concepto, tengo que entenderlo, tengo que aplicarlo, tengo que usarlo y además tengo que resolver un problema. Entonces, vean la secuencia de actividades que yo podría generar en diferentes momentos para ese mismo concepto. Y además ese concepto se va a ver en otro momento. Entonces, nosotros debemos de considerar que todos los conceptos que yo genero, pues se puedan generar en otro espacio. ¿Por qué es importante que aprendan a lo largo de la vida? ¿Por qué es importante que nos enfoquemos en este aprendizaje a largo plazo, en esta memoria de tipo semántico, donde aprendan principios y conceptos? Porque los chicos van a enfrentar retos, van a enfrentar empleos que todavía no conocemos, que aún no existen, y están demandando de ellos competencias necesarias para enfrentar los retos del siglo XXI. ¿Cuáles son esas competencias que queremos desarrollar en ellos para el uso de esta memoria semántica, para el uso de estos principios y de estos conceptos? Pensamiento crítico, colaboración, creatividad, comunicación, capacidad de organización, resolución de problemas, liderazgo, alfabetización científica, alfabetización digital. Entonces yo no puedo pedirle a un chico que sea altamente creativo si no le he dado los elementos de la creatividad. No le puedo pedir que sea colaborativo si no le he dado los elementos de colaboración. No le puedo pedir que tenga un pensamiento crítico si yo no he desarrollado en él un pensamiento ordenado, si yo no he desarrollado en él un pensamiento ajuste de conceptos o transferencia de conceptos a otros contextos. Ok, sí, está bien esto de la memoria semántica y la memoria a largo plazo y estos procesos que requieren cierta frecuencia. ¿Qué es lo que necesitamos en el aula? Evitar la carga cognitiva, no muchos elementos en una misma clase,
esos conceptos que pareciera que no son complejos, pero que en realidad sí lo son. El concepto de densidad es muy complejo. Entonces, habría que dividirlo en conceptos o principios más pequeños para acompañarlos en la adquisición de ese aprendizaje. Conectar con ideas. Estos ejemplos son memorias de corto plazo, donde están conectando ideas, donde están teniendo diferentes experiencias de manera sensorial, etcétera, pero vean, ya no están sentados, ya no están recibiendo solamente la información, están activos, están analizando, están colaborando, están creando. En la imagen del centro, vean que ya no hay nada de eso. O sea, no hay nada que llame su atención o que esté relacionado con un contexto específico. En la imagen del centro de arriba, vean que ya son chicos que están desarrollando y están tratando de solucionar problemas. Entonces, hay que tratar de evitar esa carga cognitiva cuando estamos en cierto proceso de aprendizaje con ellos. Hay que segmentarlas, hay que hacerlo más fácil para ellos, considerar que esos conceptos que a nosotros nos parecen muy sencillos, en realidad son complejos. Yo insisto mucho, por ejemplo, en el caso de la célula, cuando seguimos a ellos diciéndoles, aquí está una célula y enseñándoles la imagen de la célula que parece una naranja partida a la mitad, esa no es la célula. Así no funciona una célula. Una célula no está así, no está inerte. No hay tan poquitas proteínas, no hay una sola mitocondria. Además, dentro de los tipos celulares hay diferencias entre las células. Ese es el grado de complejidad que tenemos que enseñarles y no solamente decirles, pues aquí está la célula y aprende de los organelos. No, que ellos sepan que hay muchos tipos celulares, dónde están las células, cómo las pueden diferenciar, cómo las pueden clasificar, y entonces comienzan a tomar sentido un mapa conceptual, un mapa un mapa mental, una tabla de clasificación, pero es en la profundidad del concepto que yo quiero llevar a mis estudiantes. Después, cuando estamos con ellos en el aula, para eso sí es muy, muy, muy importante fragmentos, comprensión, aprendizajes previos y conectar con ideas. En eso nos ayuda mucho la memoria de trabajo, pero ya cuando hablamos de largo plazo, entonces queremos que tenga un acervo muy grande para resolver un problema, queremos que tenga un acervo muy grande para que sea muy creativo, queremos que tenga un acervo muy grande para cuando quiere comunicar, porque hay veces que ellos quieren comunicar, pero ni siquiera tienen las palabras, ni siquiera los chicos nos dicen, es que no sé cómo decirlo, o sea, sí lo sé, pero híjole, no sé cómo explicarlo. Entonces, ellos quieren, pero no tienen los elementos necesarios, no le hemos dado las herramientas necesarias. Debe de ser usado de manera constante, debe de haber calidad en aquello que yo enseño y tengo que considerar cómo recuperarlo, cómo recuperar eso que yo ya les enseñé aquí de la densidad y de la fricción, de la física, de la polimerización, ahora mismo en la distancia con diferentes actividades que podemos desarrollar. Debemos de utilizar diferentes elementos también, ya les decía, de diferentes sistemas sensoriales para que ellos tengan acceso más fácil cuando lo quieran recordar. Incluso nosotros cuando estamos tratando de recordar algo, híjole, sí, lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo recuerdo. Imagínense cuando lo sometemos a ellos a un examen que tenga estas características de tiene todo el valor, vas a reprobar y además lo tachonamos con rojo y le circulamos donde se equivoca, cuando en realidad el examen podría ser un elemento para que él evalúe qué tanto ha avanzado, en conceptos, qué conceptos sí conoce, qué conceptos no conoce, y tratar de que estos espacios sean espacios donde el error es bienvenido, donde se aprende del error, donde juegan, por supuesto, donde se divierten, distribuyen su tiempo, donde nosotros como docentes tenemos diferentes momentos en los que accesamos con ellos al conocimiento. Entonces, las neurociencias aplicadas a la educación tienen que ver con conceptos como aprendizaje, memoria, etapas de desarrollo, interacción con distintos sistemas sensoriales y los factores epigenéticos. Las neurociencias tienen un objeto de estudio muy claro, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso, cómo funciona, cómo está integrado, de alguna manera, cómo se desarrolla, cómo evoluciona y todo esto para cómo se integra para dar lugar a las bases biológicas de la conducta. ¿Por qué es importante estos conceptos o principios de las neurociencias? Las neurociencias tienen distinto nivel de análisis. Ya les decía, desde el nivel de análisis molecular, desde el nivel de análisis de sistema celular,
conductual y cognitivo. Entonces, cuando hablamos de todos los elementos, pensar que los podemos llevar al aula no es posible, pero sí es posible utilizar estos elementos, principios o conceptos ahora de las neurociencias y transferirlos a la educación para la toma de decisiones informadas. Para determinar en qué momento yo voy a elegir una actividad, por qué la estoy eligiendo, por qué así, por qué en este momento, por qué en diagnóstico hago esto, por qué al final con la evaluación hago un análisis, una metacognición, etcétera. Ha cobrado importancia las neurociencias, no solamente las neurociencias en lo particular nos aportan información acerca de enfermedades degenerativas, alteraciones de movimiento, enfermedades mentales, envejecimiento, cáncer, entre otros, y ahora está aportando información importante a la educación. Cuando nosotros pensamos en el ser humano, podemos identificar que somos una especie altricial. Altrix significa nodriza, es decir, necesitamos de los cuidados maternos o de los cuidados de una nodriza para podernos desarrollar, para completar nuestro desarrollo. Vean las imágenes de la izquierda y son especies que tienen un desarrollo limitado al momento de nacer. Es decir, no se pueden acercar a una fuente de alimento, no regulan su temperatura, tienen los meatos y los párpados cerrados, en el caso de las ratas, en el caso de los bebés, vean que son muy frágiles, no regulan su temperatura. Entonces, nosotros somos diferentes porque tenemos determinantes genéticos por la epigenética, que son factores que no están determinados en los genes, y por la crianza. Si todo esto lo juntamos en las distintas etapas de desarrollo del sistema nervioso central, podemos entonces identificar que cada ser humano tiene una historia distinta de desarrollo del sistema nervioso central y que tiene marcas epigenéticas, ¿a qué le llamamos epigenéticos? A todos aquellos factores que no están en los genes, pero que sí afectan la expresión de los genes o inciden en mayor expresión a los genes o en menor expresión a los genes. Esos factores pueden ser alimentación, fármacos, ejercicio, etcétera. Entonces, imaginen todos esos fenómenos de los que estamos hablando, que están ocurriendo y que además en etapas tempranas y fundamentales pueden incidir en el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, tenemos distintas historias de vida con los chicos. Entonces, aunque a todos les enseñamos lo mismo con una actividad diferente, con la misma actividad, pues van a responder diferente porque tienen diferentes substratos y diferentes historias de vida, o sea, donde integran la forma en la que fueron criados, la genética y sobre todo los factores epigenéticos, cómo afectaron la expresión de sus genes en estas etapas de desarrollo, donde son fundamentales asociados a los procesos que está sucediendo para que se complete el desarrollo del sistema nervioso y que al mismo tiempo está adquiriendo información y tratándose de adaptar al medio ambiente. Este es un ejemplo de los modelos experimentales que nosotros usamos en los que podemos observar que una rata del lado izquierdo, una rata que cuida muy bien a sus crías, pues tendrá esas ratitas cuando crezcan serán felices y tendrán crías felices. Pero si esta rata yo las aíslo de sus crías, estas crías al ser adultas van a ser crías que son altamente agresivas o altamente estresables. Entonces vean que un factor como la conducta materna puede afectar a la cría, pero no quiere decir que la cría tenga esta respuesta por ejemplo, en el caso de las ratitas, esta respuesta de agresión, por ejemplo. Entonces, considera que todos estos fenómenos y todos estos procesos cognitivos están ocurriendo en diferentes etapas de desarrollo. ¿Qué hacemos los docentes? ¿Cómo utilizamos esta información? Bueno, como docentes tenemos que considerar algunas otras metodologías que inciden sobre cómo acercar los contenidos a los estudiantes, cómo permitirles que los exploren, que ellos construyan su aprendizaje y que además lo evalúen. Hay diferentes formas de acercar los conceptos o los principios, donde incluso la aplicación de estas metodologías te lleva a dar clases donde el docente no participa más del 30% de manera individual en la clase, es decir, de manera expositiva no debería de participar más del 30% de la clase. En el resto de la clase ya estaría trabajando con los chicos en equipos de colaboración, reconociendo que hay que permitir que ellos investiguen, que planeen, que lean, que investiguen, que registren, orientarlos. El trabajo de nosotros entonces consistirá en orientarlos, en que
Identifiquen para qué sirve un mapa mental, les pedimos mapas mentales, pero no decimos para qué sirve un mapa mental, les pedimos mapas cognitivos, pero nunca les decimos cómo debe de ser un mapa cognitivo, cuál es la importancia. O cuando pedimos un mapa cognitivo para que él identifique clasificación de polímeros, por ejemplo, pues a lo mejor a alguien no le sirve el mapa cognitivo porque tiene una forma de aprender distinta y a lo mejor a él le sirve hacer un cuadro sinóptico o a lo mejor a él le sirve hacer un mapa mental. Esa es la forma en la que podemos personalizar el aprendizaje, ser un poco más flexibles en nuestras propuestas. Otra forma también de acercarlos es desarrollar habilidades científicas básicas para estructurar pensamientos lógicos y ordenados y que entonces sí, ellos puedan observar, describir, generar preguntas de carácter investigable, dar posibles soluciones, plantear objetivos, planear, registrar, analizar, concluir, discutir. Hay estrategias para plantear preguntas sobre cómo acercar los conocimientos, cómo detonar una situación de aprendizaje en el aula. Pero estas preguntas tienen un carácter muy particular. No van a ser respondidas con la misma respuesta. Este tipo de preguntas, que son preguntas abiertas, son más fáciles de responder por nuestros estudiantes y nos llevan a conocer qué es lo que aprenden. ¿Cómo harías? ¿Qué resultaría así? ¿Cómo describes tal? ¿Cómo lo compararías? ¿Cuál es la relación entre tal y tal? ¿Qué pasaría si? ¿Por qué crees que? ¿Cuál es tu opinión de tal? Entonces, esas preguntas sí nos van a poder responder los estudiantes, pero si el estudiante viene a mi clase con el tema de densidad y le digo, ¿qué es densidad? Pues no va a saber porque viene a aprender. O va a saber lo básico y va a estar, híjole, no sé, mejor ni le digo porque me va a decir que eso no es. O sea, hay formas, hay estrategias también para desarrollar y plantear preguntas y que se convierta más bien en un círculo generoso donde los estudiantes les despierte la curiosidad. Cuando hablamos de aprendizaje basado en problemas, hay muchas personas que plantean estos aprendizajes, pero hay criterios también que se deben de cumplir cuando estamos hablando de un aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas. ¿Cuáles son los criterios? Deben de tener un contexto específico y explícito. Tiene que ser de personas cercanas a él. Tienen que ser problemas que además estén en función de sus intereses y de sus necesidades, experimentado por personas reales. Y debe de tener una solución para esa audiencia específica. Pero además, los estudiantes necesitan registrar datos, analizarlos, utilizar el pensamiento matemático. Y que esa solución que ellos presentan para ese problema sea una solución para la audiencia en la que ellos están pensando. Por lo tanto, el trabajo ya no va a ser para el docente. Ya no me van a decir, maestro, ¿así lo quiere? Pues no, porque lo que tenemos que resolver son las necesidades de esas personas. Hay enfoques internacionales que también nos permiten utilizar todos estos conceptos que se desarrollan en matemáticas, en español, en química, en biología, de matemáticas, principios de figuras geométricas, aritmética, etcétera, nos permite integrar esto para que ellos puedan desarrollar proyectos. Es el enfoque STEAM. El enfoque STEAM se centra en resolver problemas del contexto para desarrollar los talentos que ellos tienen. Entonces pueden ahí descubrir, encontrarse en sí mismos y descubrir para qué son buenos y no pensar que un científico tiene que ser una persona muy inteligente, que por supuesto que es una de las características, pero que sepan que los estudiantes pueden desarrollar estas competencias y pueden acceder a estos espacios también. Recordarles que ellos tienen que desarrollar estas habilidades del siglo XXI y con estas metodologías se pueden desarrollar. Estas metodologías se pueden utilizar en cualquier contexto, desde un contexto que tenga todos los elementos necesarios, que ahí ustedes ven pantallas digitales, salones muy bien equipados, tecnología inmersiva, etcétera, pero también en espacios donde no tienen muchos recursos, donde incluso las escuelas están limitadas en recursos y ni siquiera infraestructura tienen. ¿Cómo lo logramos? Pues a través de generar comunidad. Recordarles que no están solos, somos docentes y si hay una característica que tenemos como docentes es que estamos acá por vocación, nos gusta incidir e influir en nuestros estudiantes y decirles que una buena práctica que yo les puedo recomendar y que ojalá puedan considerar para sus aulas es precisamente abrir su aula al conocimiento.
No pensar que nosotros como docentes somos los que le tenemos que enseñar de biología lo que está ahí en ese contenido, sino traer a nuestra aula, sacar a nuestros estudiantes de las aulas. Ahora no estamos en nuestras aulas y los estudiantes siguen aprendiendo bajo nuestra guía, bajo nuestro acompañamiento. Entonces, créanme que estoy en la disponibilidad de colaborar con todos ustedes para que esto incida en una mejor calidad educativa y que de alguna manera podamos incidir en que estos principios o conceptos de las neurociencias nos puedan ayudar a como docentes a tomar las mejores decisiones, identificar qué estrategias son mejores para nuestros estudiantes y elevar la calidad educativa de nuestros estudiantes. Muy bien, pues doctor Gonzalo, yo hasta aquí dejo mi participación. No sé si quiere que abramos el micrófono a algunas preguntas. Claro que sí. Bien, de antemano, bueno, ha sido un tema muy interesante, doctora, y definitivamente yo me quedo también con algunas lecciones aprendidas, porque, bueno, nos hizo profundizar más allá de lo que uno puede entender como un aprendizaje previo, como un conocimiento previo, tan importante que es, ¿no? Yo le preguntaría, doctora, por ejemplo, en las condiciones en las que estamos trabajando actualmente, una modalidad híbrida, casi en la modalidad de todos los países, de todas las instituciones educativas, y se está preparando el momento de regresar, ¿no? Muchas instituciones ya regresaron, algunas están viviendo la experiencia de, bueno, de sufrir muy de cerca un contagio, ¿no? Generalizado, pero en esta modalidad, el aprendizaje expansivo, ¿qué nos puede comentar, maestro? No sé a qué te refieras exactamente con aprendizaje expansivo, pero lo que yo te puedo comentar es que incluso en esta modalidad híbrida hay algunas estrategias o metodologías que podemos utilizar para acercar estos conocimientos a nuestros estudiantes. ¿Qué te puedo decir? Que la condición en la que estamos, la condición actual en la que estamos es una condición muy distinta y diferente, que no podemos ni siquiera ahora mismo especular sobre los efectos que pueda tener a mediano, a corto plazo o a largo plazo. ¿Con qué sí estamos contendiendo los docentes? Con todos los contextos. Y otra vez, o sea, contendemos con estudiantes que tienen estrés en la casa por el confinamiento, contendemos con estudiantes que, por ejemplo, sus papás perdieron el empleo, algunos estudiantes que perdieron familiares. Entonces, yo apelo mucho a que conozcamos y seamos más empáticos con nuestros estudiantes, porque desde nuestra condición también podríamos serlo. Si nos vulneramos, seguramente en mi familia ha habido fallecidos, por ejemplo. He estado en situaciones de estrés con mis hijas que no hemos salido, mis hijas son pequeñas. Entonces, si somos, si nos vulneramos y realmente abrimos ese espacio de vulnerabilidad y nos hacemos empáticos con los estudiantes, yo creo que es la mejor ruta por la que podemos acceder a ellos y a que se sientan confiados, seguros en un contexto en el que no van a llegar y yo voy a ser la que esté señalando, la que esté etiquetando, la que esté regañando, ¿no? Tenemos que hacer de esta experiencia. Yo he dicho en muchos momentos que estos momentos de pandemia son el mejor momento para aprender de la misma pandemia, desde cualquier asignatura. Entonces, yo es un poco lo que podría expresar, que este momento es un momento difícil para todos e insistir en que como docentes la educación no solamente depende de nosotros, somos parte de la educación, parte de la formación de los chicos, pero esta parte de identificar los contextos y de hacerlo más personalizado, creo que es lo que incide de una manera más positiva para espacios que realmente pudieran ser de aprendizaje significativo. Bien, desde su punto de vista, ¿usted considera que se ha dado un parteaguas? Es decir, muchas prácticas educativas definitivamente no estaban funcionando y que, bueno, esto también nos pone contra la pared porque la mayor parte de pronto de las instituciones
se quedaron paralizadas. Muchos maestros se quedaron incluso desconectados de sus propios alumnos. No había manera de conectarse, de comunicarse con ellos, hasta, bueno, cuando ya empezaron a retomar un poco el camino y poco a poco, ¿no? Pero ¿qué considera usted que se tenga que cambiar en este momento para mejorar las experiencias de aprendizaje? Yo creo que es momento como de replantear la educación. Es momento de que como docentes seamos más empáticos. Actualmente hay muchos recursos libres disponibles para acceder a más experiencias de educación sin costo. Tendríamos también que estar abiertos a eso y tendríamos que estar pensando en que los contextos son diferentes para todos. Considerando esto que yo les acababa de decir sobre los factores epigenéticos y cómo alteran los procesos cognitivos, yo espero apelar a ustedes a que un examen no nos va a decir cuánto aprendió el estudiante y que una experiencia que nosotros generemos ya no se trata solamente de planear qué es lo que voy a llegar y hacer en una hora, sino más bien es una experiencia que yo voy a generar en el largo plazo si realmente quiero que aprenda y que ese aprendizaje sea significativo. Entonces, yo insisto en sumar esfuerzos y en sumar voluntades desde el punto de vista de que incluso yo noto también que hay una aceleración por capacitarnos, pero si tomamos tantas capacitaciones y eso no tiene una incidencia real en la toma de decisiones para mejorar mi práctica docente, entonces no estamos por el rumbo adecuado. Entonces tiene que ser esta empatía, estas capacitaciones enfocadas en lo que quiero yo desarrollar como docente con estas nuevas metodologías, estas nuevas estrategias y por supuesto no olvidarnos de todas aquellas personas que bajo ciertas circunstancias de su contexto no pueden acceder. Considerar que como docentes una de las funciones importantes es asegurarnos de que aprendan. Esa es nuestra responsabilidad, hacer llegar estas experiencias a los estudiantes. Entonces, pues por ahí dejaría el comentario, más que una respuesta, pues la reflexión a esta situación. Muy amable, doctora. Ha sido extraordinaria su conferencia y bueno, la seguiremos también invitando a los próximos congresos que se realicen en los diferentes países. Que tenga usted una excelente tarde. Igual, excelente tarde para ti, para todos y mucho éxito con la jornada. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.